Muy buenos días, querido club de Géminis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, les cuento que ayer les dije que estaba todo el clima re pesado porque estaba por venir una tormenta. Vino. Mucho viento. Por suerte aquí no causó daño, pero sé que en otros lugares del país sí causó bastante daño. Dentro de todo, creo que no hemos estado tan afectados como ha estado Argentina, que ha tenido una zona de tormentas también que estuvo muy complicada, amigos. El clima está raro, pero bueno, vamos a lo nuestro, vamos a la lecturita de hoy, a poner los arcanos menores primero, recordarles que pueden participar por la lectura de 1 hora gratuita. Aquellos que hagan un aportecito en ese corazoncito que está debajo del video, que es para eso, para hacer aportes y ayudar al canal, y con eso yo los integro a la lectura personalizada de 1 hora en forma totalmente gratuita. Vamos entonces a poner los arcanos mayores. Aquellos que no quieran esperar, les dejo el celular para que se informen. Debajo o al final del video les recuerdo que hay un nuevo formato de lectura que estoy ofreciendo para ahora, para este fin de año y principio de año, porque es un panorama como el que hicimos para la humanidad, mes a mes, pero para tu persona, exclusivo. Cualquier cosa se comunican por allí, se informan sobre forma, costos, todo, el estudio evolutivo, bueno, todo eso. Vamos a ver por aquí qué hay. Bueno, proyectos económicos. Quieres salir adelante, quieres mejorar, estás con todo el ímpetu y parece que muy bien encarado. Lo que falta es que cambies algunas cosas, porque aquí tenemos la sota de bastos, que es también el mismo impulso de hacer, pero está cruzado. En este caso es como un impulso nuevo, pero de hacer cambios. O sea, pienso que estás tratando de mejorar económicamente, y la carta te aconseja que no solamente hagas esfuerzo para ver si logras hacer más con lo que ya haces, sino que también hagas muchos cambios, que transmute, que veas qué cosa tendrías que mejorar, cambiar, hacer algún cambio básico. Es como necesario profundizar, a ver en dónde podemos, qué tenemos que cambiar para que esos planes se den. Bien. Aquí tenemos lo que viene desde el año pasado hasta ahora. Parece que en algún momento tuviste la oportunidad de cumplir algún sueño, pero como que no fue exacto como querías. Se te cumplió algo tal vez, pero no llegó a ser exacto lo que tú esperabas. Tal vez se cumplió de una manera, una parte, o salió algo parecido, pero no exacto. Y que tú sigues luchando por eso que quieres, por eso que tú deseas. Sigues en ese plan de querer conseguir algo específico. Bien, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Aquí tenemos lo que viene de afuera y cómo tú lo ves, cómo tú lo recibes. De afuera, alguien que es una persona parece poco activa, muy tranquila, pero piensa mucho, tiene ideas como diferentes, profundas, tal vez un poco diferentes a las tuyas, ve otros puntos de vista que tú no ves, pero esa persona te va a aportar algunas ideas que te van a ayudar a lograr tu objetivo. Te van a ayudar a lograr tu objetivo. Parece que esto que viene de afuera, que te induce, es una manera, puede ser una persona, puede ser algo que llega a tu vida que hace que tú misma veas o tú mismo veas las cosas desde otra perspectiva, diferentes a las tuyas, o formas de hacer diferente a lo que tú venías haciendo. Algo nuevo con una perspectiva totalmente distinta aparece. Si no es una persona, es algo, una situación, un conocimiento, algo que te va a ayudar a ver las cosas de otra manera y a cumplir sueños. Aquí dice, se te cumplirán sueños que tienes desde hace mucho. Así que estate tranquilo, estate feliz, se te van a cumplir cosas y esto va a estar súper bueno, mis queridos, súper bueno. Veo que estás como
con ideales románticos casi, con cosas bonitas, pero como para cumplirse, pero con perspectivas distintas. Y esto es acorde con esto que te dice que tienes que hacer cambios, que está todo dado para que tú progreses, pero tienes que hacer algunos cambios, mirar desde otra manera las cosas y te va a ir muy bien. Aquí tenemos la mente y el subconsciente. En la mente la torre, en el subconsciente la fuerza. La torre en la mente habla de alguna desilusión, pero no es una mala desilusión. Siempre yo les comento que el ego percibe a veces las cosas como malas, cuando en realidad son cosas que no le gusta al ego, pero que para nada son malas. A veces nos desilusionamos, estas torres generalmente tienen que ver con desilusiones de cosas que nos libera. O sea, a ver, la ilusión es de Maya. Estábamos ilusionados con algo, o creíamos que era una manera, o apegados a algo, y lo metimos ahí en esa torre, que es como confortable, porque es como, mira, yo hago las cosas así, porque de esta manera es como yo ya sé, y es seguro, y no te gusta cambiarlo. Pero aquí se te rompe esa torre, pero es mental, y eso quiere decir que es bueno. No está en el interior, en los sentimientos, sino en la mente. Es como que se rompe un esquema durísimo, rígido, que tenías de algo, tipo como esto se hace de esta manera o no se hace de ningún, es así o nada. Bueno, eso tiene que cambiar. Tiene que cambiar y tiene que ser liberarte, libera tu mente de pensamientos y estructuras rígidas, y eso está muy bien, porque te va a liberar para que pase lo que sigue, que ya veo que es hermoso. Pero mira, ¿por qué liberas tu mente? ¿Por qué hay algo aquí que se rompe? Porque tu subconsciente te va a estar ayudando. Porque en tu subconsciente vas a empezar a unir espiritualidad con materia. Esto significa ampliar la mente, ampliar el conocimiento. Quiere decir que por eso la vieja estructura se rompe. Pero para nada es negativo en este lugar la torre, ¿eh? En ningún lugar te diría, pero en este menos que todos. ¿Por qué? Porque entonces te está soltando, te está liberando de ataduras que no te dejarían avanzar. Y viene la fuerza desde tu interior. Esa espiritualidad controlando la materia, dominando la materia, te da todo el poder para que tú puedas resolver te liberes de algo que no te está dejando avanzar y hagas los cambios que aquí te está recomendando. Y aproveches acá también este impulso para hacer los cambios y entonces lograrás los objetivos deseados. Por aquí tenemos el mago. Este es el resultado final, el mago y la reina de oros. El mago y la reina de oros nos dice que se te van a cumplir cosas cuando te liberas acá, porque esta fuerza interior surge con todo para romper con las viejas estructuras. Se te empiezan a dar los dharmas, Géminis, se te empiezan a fluir, a darte todas esas cosas que siempre quisiste, por las cuales luchaste, y como que no podías, porque a veces nos estancamos nosotros mismos, y nosotros sentimos que estamos haciendo todo el esfuerzo, y no sale, pero es porque tenemos que hacer un clic, hay cosas que tenemos que aprender, geminianos. No todo hago un esfuerzo físico. El sistema nos ha vendido mucho eso. Tú mátate, haz el esfuerzo por tu empresa, sé el mejor y vas a hacer... No, hay por allí suelto un refrán que dice, está bien, tú esfuérzate, haz lucha, pon todo tu ingenio, haz todo por tu empresa y pronto lograrás que tu jefe consiga comprarse el auto más caro de todos. Bárbaro, pero ¿y tú, corazón? A veces nos tenemos que liberar de esas cosas que nos han metido en la cabeza, de que todo se logra de esta manera y que solo de esta manera. No, hay muchas formas, hay que abrir la cabeza, hay que romper las viejas estructuras. Y mira lo que es Dharma y el progreso, la reina de oros, es que ella domina la materialidad. Ella tiene poder sobre la materia, se hace reina, domina la materia. Esto quiere decir que vas a lograr manifestar cosas. Pero tiene que pasar esto, Si no pasa esto, no me digas después, yo no manifesté nada. Pero a ver, ¿rompiste con los viejos esquemas? Porque aquí está todo el proceso dado.
Las oportunidades van a estar, te van a llegar las oportunidades de que esto ocurra, rompas con esos esquemas y saques la fuerza interior para hacer esos cambios que hay que hacer. Ahora, si tú, porque aquí hay muchas geminianos mirando, ¿no? Algunos lo harán esto, pero hay otros que no lo hacen y solo miran estas cartas. ¡Ay, voy a recibir Dharma y voy a tener beneficios económicos y voy a dominar la materia! Pero todo esto lo obvian. El proceso para llegar a esto lo obvian. Entonces no llega. Y luego me dicen, a mí nunca me llega. Corazones, hay que derribar ciertas cosas. Si tú derribas ciertas cosas y esto va a estar basado en un aprendizaje nuevo, en ampliar la mente, y es un aprendizaje que tiene que ver con la espiritualidad, cómo manejas, se maneja, porque nos dieron ese poder, no es ningún pecado. No es ningún pecado poder ejercer un poder sobre la materia. Y aquí tenemos entonces esta posibilidad, ¿sí? Esta posibilidad de lograr este objetivo, liberarse y que llegue el mago a nuestra vida. Es decir, nosotros mismos seremos el mago que estaremos manifestando cosas. ¡Ay, qué linda lectura! ¡Qué linda! Yo sí estoy dispuesta, amigos, a aprender. De hecho, estoy trabajando muchísimo. Estoy para aumentar más conocimientos. Esto no se termina nunca. El conocimiento de lo evolutivo y del ser no se termina nunca. A veces necesitamos un descansito, un tiempo, porque la cabeza se agota con tanta... a veces cuando estás estudiando cosas muy profundas y muy fuertes, a veces llega un punto que la cabeza como que se satura y tenemos que dejarla descansar. Ahí nos tomamos un recreíto. Bueno, yo ese recreíto de enseñanza lo tomé. Ahora estoy retomando y estoy descubriendo cosas enormemente nuevas y maravillosas y que me expanden mucho más el conocimiento que ya tenía. Y por eso me siento en esta lectura, Y ojalá que muchos de ustedes también, porque esto es un expandir. Y al expandir, se expande. ¿Sabe qué pasa? ¿Recuerdan cuando les hice el ejemplo de los cuencos? Que tenemos 3 cuencos. Uno chiquitito, que es el de la materia. Otro un poquito más grande, que es el de la materia, y que ahí juntamos materia y mente. Y otro tercero, que es casi, que no tiene límites, enorme, que es donde juntamos materia, mente y espiritualidad. Ahora estoy trabajando para agrandar mi cuenco, el último cuenco, el más grande de todos. Estoy maravillada de lo que voy descubriendo, mis amores. Maravillada, y cada vez entiendo más y cada vez ya veo la acción del mago en mi vida. Y agradezco todos los días por eso. Ojalá ustedes también lo logren. Aquí vamos a ver, elijan una. Bueno, tú elige uno que es la que tú sientas, el consejo que tú podrías necesitar en este proceso, pero los otros 2 son para el mismo proceso, así que escúchalos, porque no sabemos si no los vamos a precisar después. Muy bonita carta, y esta nos salió hace unos días. El antagonismo es la 38, suman 11. El 11 es aprendizaje, es maestría. Esta carta ya te explico lo que es, tiene que ver con esto y con esto. Esta torre que se cae, esta desilusión de alguna manera de algo que era de Maya y que está con esta fuerza te da la sabiduría que necesitas. El antagonismo, aquí vemos fuego y agua, ¿verdad? Diríamos que son 2 cosas que no se llevan, ¿verdad? Sí, sin embargo, aquí ambas contienen lo mismo. ¿Ves? El fuego contiene el sol, aquí está pequeñito, y el agua refleja el sol. Ambos, siendo elementos diferentes, contienen lo mismo. Esto es aprender sobre el antagonismo, aprender que a veces hay que aceptar las diferencias con otras personas, o aceptar que a veces para estar con alguien no se necesita ser exactamente igual, o que no necesitas pensar igual que otra persona, y que a veces personas diferentes o situaciones que pensábamos que no encajaban con nosotros, no se trata de que no encaja, se trata de buscar en dónde está lo igual, y ir por ahí, por ese lado podemos entender al otro,
relacionarnos con el otro, entender las situaciones, entender incluso aquello que no nos gusta, aquello que nos parece malo, lo blanco, lo negro, lo que decíamos acá, lo que parece malo al ego no es tan malo, contiene la misma esencia, te está tratando de hacer ver de otra forma lo que no estás pudiendo ver de la manera en que tú normalmente miras, para que te des cuenta de dónde está la esencia de las cosas. Aquí tenemos la 14, la grandeza. Ay, qué hermoso este dragón. Mire, esto es un dragón muy elevado, está a la altura del sol. Es como, aquí se ve anaranjado porque, bueno, es lo más parecido al color oro dorado. 14. Te dice que tú tienes que emplear la grandeza, suman 5, en los asuntos de la materia. Buscar que la espiritualidad esté en todo lo que hagas. Y vas a ver que se logran objetivos, que empiezas a lograr objetivos mucho más fácil. Vuelas alto, y este alto va a ser manifestando cosas en la materia. Manifestando en la materia. Tú puedes lograrlo. Manifestar en la materia significa traer la espiritualidad, traer la esencia de Dios a nosotros y manifestarla en la materia. Es un trabajo arduo, pero es lo que todos los seres humanos en definitiva vinimos a hacer. Y te dice que para ti está muy cerca el lograrlo. Controlar la materia de alguna manera es poder manifestar lo que uno desea. Y mira aquí, la 22, la belleza. Amo esta carta. Aquí tenemos un fueguito en tierra, quiere decir que alguien estuvo aquí, se alimentó, se calentó, se cubrió, aprendió, usó todo lo que tenía que usar en el sentido material. Pero ahora tiene que subir esta montaña, ¿no? Está haciendo este camino hacia la luz de la luna, que es la intuición, la espiritualidad. Otra vez insiste en ve a lo tuyo. Une la espiritualidad. Lo de la materia, ya probaste, hiciste muchas cosas en la materia, hiciste muchos esfuerzos, conoces muchas cosas de la materia, ya deberías de saber que hay cosas que cuando se traban y no son para uno, por más esfuerzo que haga, físico y material, no lo logras. Sin embargo, deberías recurrir a tu otra parte espiritual, más elevada, a buscar en tu intuición, porque a veces descubrirás, yendo acá, que a lo mejor eso que tú quieres concretar y que no logras, hay otras formas de concretarlo, hay otros modos que se pueden lograr y que no es solo el esfuerzo físico, es mucho mejor porque vas a estar apoyado por la fuerza divina y ahí todo ocurre mucho más fácil. A veces no es exactamente lo que queríamos, porque el ego quiere cosas, pero quiere limitadas cosas, las quiere con el límite de lo que conoce. Pero al despertar la intuición y al conectar con lo divino, aprendemos que hay un montón de cosas más que podemos hacer, un montón de formas, un montón de cosas más, que objetivos, incluso que puede que ya no nos interese exacto el objetivo que teníamos y lo cambiemos. ¿Por qué? Porque hemos modificado el interés, porque ahora nuestro interés se dirige a algo más elevado. Qué bonita lectura, me encantó, amigos, me encantó. Por ser domingo es como un regalo esto. Muchas bendiciones para todos, nos vemos en la próxima, sean felices y no dejen de crecer, no tengan miedo, que al contrario, crecer siempre es lo positivo.